más lo que significa una discusión de presupuestos, sobre todo en un escenario complejo como este, con Matías Acevedo, economista y exdirector de presupuesto. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Paola, muchas gracias por la invitación, encantado. Matías, primero, entendamos un poquito lo que es esta glosa republicana, ¿no? Y de qué depende la cantidad de fondos, o si es sencillamente de voluntad del Ejecutivo en base a ciertos cálculos de cuánto se le deja a la administración que va a asumir una vez que salgan del poder. Mira, la glosa republicana, para que todos podamos entender en términos simples. Imagínense que yo puedo, en un año determinado, puedo gastar 100. ¿Ya? Pero esos 100, Matías, tú que estás gobernando, no lo vas a poder ejecutar y se lo va a tener que pasar a Paola. Y Paola me dice, pucha, pero es que yo no quiero gastar esos 100 como le gusta a Matías. Claro. Yo quiero gastar esos 100 como me gusta a mí. ¿Ya? Entonces, dado que existe, por la forma en la cual se discuten los tiempos que se discuten en el presupuesto, que esos 100, para seguir con el ejemplo, los define Matías y no los define Paola, que es la que va a recibir estos 100 para ejecutarlo, o la próxima administración, se crea lo que se llama la glosa republicana, que básicamente dice, bueno, ya esos 100 no me los asigne todo a educación, salud, sino que déjeme un fondito, que en este caso son 460 millones de dólares, de un presupuesto de 90.000 millones de dólares, para que entendamos la dimensión. Perdón, ¿esos 460 fueron en qué gobierno? ¿Eso es lo que recibió el presidente Boric? Eso es lo que recibió el presidente Boric. Efectivamente. Perfecto. Y hay que sumarle eso, una facultad para reasignar fondos por 260 millones de dólares. Que es mover de un lado para otro, ¿no? Y dejémosle esos recursos para que el próximo gobierno pueda asignarlos como él quiera, ¿no? Entonces, lo que a nosotros, yo fui parte de una comisión que nos convocó el exministro Marcel para ver medidas para reducir el gasto y contener el gasto público. Y una de las cosas que nosotros propusimos como comisión fue reemplazar esta provisión republicana por una facultad amplia al Ejecutivo para que pueda reasignar hasta el 10% del presupuesto. O sea, si es un presupuesto de 90.000 millones de dólares, estamos hablando de 9.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan que yo les dije que la glosa republicana eran 460 millones de dólares? Claro, o sea, serían más 260 de libre... Claro, o sea, en el fondo estamos hablando de casi 13 veces más de lo que tiene la glosa republicana. Entonces usted me podría decir, pero ¿cómo no va a estar dispuesto, cómo no van a tomar esto como una oportunidad, digamos? Eso es lo que me pregunto. Eso es lo que nosotros no entendemos. Y en el fondo, para ir al tema, ese es el tema técnico. Ahora, yo como director de presupuesto, cuando me tocó enfrentar la pandemia, reasigné, no sé, 3.000 millones de dólares del presupuesto sin sin hacerle una pregunta al Congreso. ¿Ya? Entonces ustedes me podrán decir, bueno, pero esta facultad existe, entonces. Claro, existe, pero es hiper complicada y tenés que hacer varias triangulaciones para poder hacerlo. Y si lo haces y no le pides permiso al Congreso, te va a generar un problema político importante y te van a trabar la agenda legislativa, por ejemplo. A nosotros no hicieron eso, a pesar de que estábamos en pandemia, nos trabaron todos los proyectos de ley hasta que fuéramos a explicar qué es lo que hicimos y cómo lo hicimos y revirtiéramos algunas cosas que no les gustaron. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, ¿por qué una medida de contención? Porque el próximo gobierno va a llegar con legítimo derecho a decir, oye, yo estos 100 los quiero ejecutar, ojalá como yo quiera. Y en vez de esperar un año para hacer su propio presupuesto, nosotros decimos, ¿por qué no empiezan a hacerlo desde ahora? Y tenemos una facultad amplia para que 9.000 millones de dólares, que es mucho recurso, lo puedan empezar a priorizar en su programa de gobierno. Y eso es una medida de contención, porque si no los gobiernos empiezan a mandar proyectos de ley, iniciativas. Fíjate que este gobierno, en el primer año, se gastó algo así como, no me acuerdo si eran 4.000 o 5.000 millones de dólares más de lo que decía el presupuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Entre otras cosas, bueno, estábamos saliendo de la pandemia, ¿no es cierto? Había otras necesidades, pero igual ellos pensaban, ¿no es cierto?, que para poder hacer su programa de gobierno tenían que aumentar el gasto y veían como el presupuesto como algo rígido, ¿no es cierto? Algo que no se podía mover mucho, no se podía manejar demasiado. Entonces, lo que nosotros estamos aquí proponiendo es, para evitar que eso ocurra, darle una facultad amplia al Ejecutivo para que pueda reasignar en base a sus prioridades.
O sea, Matías, a tu mejor entender, y dado que esto permite disponer, no vamos a decir libremente, pero disponer, porque permite, ¿no es cierto?, cambiar el destino de tanto más plata que la glosa republicana tradicional, y por lo pronto prácticamente 13 veces más de lo que recibió el presidente Boric cuando entró. Sigo con la pregunta entonces, a tu mejor entender, ¿las quejas de la oposición o de los candidatos han sido por mera ignorancia o mala fe? Mira, yo creo que acá hay varias cosas. Una cosa que uno podría poder entender y decir, bueno, nosotros hicimos 34 propuestas, ¿no? Todas difíciles de implementar. Yo les quiero agregar además que esta, en mi opinión, es lejos la menos complicada, lejos. Entonces, eso también nos invita, Paola y Matías, a reflexionar sobre lo complejo que es rebajar el gasto público en Chile. Y no solamente en Chile, a mí me toca asesorar a muchos gobiernos en países emergentes, y es súper complicado, es una tarea difícil. Entonces, para que no simplifiquemos el debate, acá vemos oposición, ¿no es cierto?, de los que quieren hacer ajustes draconianos al gasto público y los que quieren hacer un ajuste moderado. Entonces, yo lo que veo acá es que una pregunta que me imagino que se están haciendo, digamos, los candidatos, decir, bueno, ¿eligieron esta medida o están también las otras 34? ¿No? Y eso lo van a saber el día de la noche, ¿no es cierto? Cuando el presidente público, claro, haga el anuncio del presupuesto de la nación. Sí. Y creo que es una pregunta legítima, porque en el fondo decir, bueno, si hicieron cherry picking, digamos, eligieron estas medidas que de alguna manera molesta a la próxima administración, ¿sí? Yo encuentro que más que una molestia es un beneficio, pero de alguna manera genera ese ruido, ¿no es cierto?, que se está rompiendo una tradición, que el gobierno, y hay mucha desconfianza por lo pronto, eso es lo segundo que quiero decir. Hay mucha desconfianza en este tema, en el tema de gasto público, qué me hizo, para qué me lo hizo, me dejó amarrado el gasto, etcétera. Y todas esas cosas se van a dilucidar en el debate presupuestario, por lo tanto, creo que ha habido un poquito de, ¿no es cierto?, de sobrereacción, que duda cabe, pero yo creo que en la medida que el presupuesto, y espero que sea así, ¿no es cierto?, que cuando se conozca el presupuesto, la mayor cantidad de medidas que se pueden incorporar al presupuesto, porque no todas se pueden incorporar, algunas cambian leyes permanentes y el presupuesto es una ley que dura un año, estén incorporadas. Si eso es así, yo creo que eso va a bajar un poco la tensión y el debate respecto a esta glosa republicana. Déjame quedarme con esto que tú comentas sobre las desconfianzas, ¿no? Y se entienden las desconfianzas. Ahora, la pregunta que quiero hacerte a ti como experto es que si te parece que está quizás más justificada que otras veces. Parto de la base que hay desconfianza cada vez que va a haber cambio de gobierno. De coalición, ¿verdad? Y como suponemos que este va a ser el caso. Pero también es cierto que en esta administración ha habido, por lo que uno ha entendido, mayor desprolijidad, aumento de los o cálculos demasiado optimistas sobre los ingresos, la regla fiscal, sabemos que se ha ido horadando, digamos, de manera más o menos consistente, y por lo tanto quería entender si es que te parece justificada esta desconfianza. A ver, te lo voy a contestar de la siguiente manera. Si este debate se estuviera dando en un contexto no de elecciones presidenciales, probablemente, bueno, obviamente no estaríamos hablando de provisión republicana, pero algo similar a lo que está ocurriendo con la oposición republicana tendría varios tonos más bajos, digamos, en la discusión. Eso, para contestarte la pregunta directamente respecto al tema político, para despejar el tema político. Dicho eso, en una discusión normal, ¿no es cierto?, cuando se presenta un cambio de esta naturaleza, donde de alguna manera se rompe una tradición, que la verdad que más que una tradición es una forma de hacer el presupuesto, que lo que está haciendo es que en un momento de estrechez fiscal dice, bueno, ¿cómo podemos aportar a que esta estrechez no se siga cerrando, ¿no es cierto? Y básicamente tener más espacio fiscal, bueno, una de las formas es eliminando o reemplazando esta provisión republicana. Entonces, en ese contexto, obviamente, la pregunta válida, ¿no es cierto?, que hacen todo decir, bueno, esto se está haciendo bien, ¿qué otras cosas, para qué se está ocupando estos fondos, a dónde se asignaron estos fondos de libre disponibilidad,
en el presupuesto. Hay otras cosas que no sabemos del presupuesto, hay otras partidas que están creciendo y nos están quitando la oportunidad a nosotros asignarlas. Son preguntas súper válidas. Y obviamente a mí me tocó durante la pandemia, probablemente una de las discusiones de presupuesto, y no por hacerme la víctima, digamos, mucho menos, porque la disfruté también, fue la discusión durante la pandemia. Ahora, Matías, entendiendo esa experiencia, ¿empatiza con la situación actual de la directora de presupuesto, Javiera Martínez? Total, o sea, no me gustaría para nada estar en ese lugar hoy día, para nada. Creo que es una situación, es una experiencia gratificante al final cuando uno saca la ley más importante del país adelante, pero es un escenario muy duro, y sobre todo cuando uno está entregando la administración, digamos, o sabe que ese presupuesto no va a ser el presupuesto que va a ejecutar. Eso genera aún más desconfianza. Y además, sumémosle otra cosa, ya no tiene el ministro Marcel, digamos, que uno podrá tener algunas diferencias con él, ¿no es cierto? Poder tener críticas políticas, pero si algo que sabía el ministro Marcel era de presupuesto. Entonces... ¿El actual ministro no sabe de presupuesto? ¿Perdón? ¿El actual ministro Grau no sabe de presupuesto? El actual ministro Grau, a mí como que queda el dicho, digamos, el que nada sabe, nada teme. Él conoce su presupuesto, el presupuesto, con suerte conoce el presupuesto de economía, y no lo digo en forma despectiva, lo digo porque el presupuesto de economía, el 80% del presupuesto de economía es Corfo, digamos, el que mejor conoce la Corfo, el vicepresidente de Corfo, digamos, no el ministro de Economía. Entonces, y obviamente le va a tocar defender la partida de seguridad, de defensa, de educación y todo el resto de las partidas del Tesoro de la ley de presupuesto, que son temas complejos, y los diputados y los senadores tienen toda una historia, y yo pedí esto hace 3 años, no me lo dieron, y el ministro Grau tiene esa gracia, ¿no es cierto?, que no acarrea con ningún compromiso, entre comillas, ¿no es cierto?, y por lo tanto puede mirar un poco para el techo cuando le cobren cuentas del año pasado, del año antepasado, porque él no estuvo ahí. Pero por otro lado, cuando se ponga difícil el debate, digamos, no va a tener el soporte que tenía la directora de presupuesto del ministro Marcel, que conocía muy bien el presupuesto y obviamente también generaba mucha confianza en el resto de los parlamentarios. Matías Acevedo, economista y exdirector de presupuestos. Importante conversación a propósito del presupuesto que se va a presentar esta noche. Muchas gracias. Déjame decir una cosa nomás, que una cosa al final. Fíjate que a propósito del debate presidencial que me preguntaba la Paola, fíjate que en este presupuesto, o sea, en el presupuesto la única facultad que tienen los parlamentarios es rebajar el gasto, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para aquellos candidatos presidenciales que quieran hacer rebajas importantes en el gasto, que lo hagan ahora. Porque no tienen que esperar al año 2027. Lo pueden hacer ahora. Y ahí vamos a ver si existen o no esos gastos, si saben qué rebajar o no qué rebajar. Creo que es una tremenda oportunidad, y pago por ver dónde quieren rebajar y qué quieren rebajar si ni siquiera pueden aceptar reemplazar una glosa republicana.